fallo del Tribunal Constitucional ha ordenado al Ministerio de Salud entregar gratis la píldora del día siguiente en todo nuestro país. Y para comentar este fallo estamos con Susana Chávez, directora de Promsex. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Tu primera impresión por este fallo que, digamos, se ha tardado mucho, ha sido un proceso largo el que ha resultado en este fallo del Tribunal Constitucional. Sí, en realidad este es un proceso que incompleto, digamos, tiene 20 años de debate público. Así para imaginarnos lo que es difícil conseguir derechos básicos. En el 2006 hubo una denuncia por parte de una organización que tenía, digamos, su característica más importante en su comité directivo a Yahvé, a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, etcétera, etcétera, que interpuso una demanda para que el Ministerio de Salud no distribuya la anticoncepción oral de emergencia. Por supuesto, no mencionó absolutamente nada con relación a la venta. Esto generó un tremendo problema al interior del Ministerio de Salud porque la anticoncepción oral de emergencia es un insumo fundamental dentro de los kits de atención a las víctimas de violación sexual para justamente evitar una de las consecuencias adversas que es el embarazo producto de una violación. Entonces, pero además, eso es Susana, lo que ahí si me dejas un instante, si me dejas un segundo nada más, había una consecuencia de este fallo que era discriminatoria, porque, digamos, quienes podían pagársela podían adquirirla y por tanto podían hacer uso de ella, y quienes no podían pagársela, es decir, quienes dependían de las provisiones del Estado, no podían recurrir a este mecanismo anticonceptivo. Así es. Eso creo que es un tema muy importante el que tú señalas, porque además, digamos, el insumo se negaba o había riesgo de negarse a las víctimas de violación que llegan a los establecimientos públicos. Ese es el tema gravísimo. Bueno, al final, Yahvé, Santa Rosa de Lima perdieron el juicio 20 años después. Perdieron el juicio, aunque yo no sé honestamente si les habrán consultado para ser parte de esta demanda, pero ahí los hemos tenido y con las disculpas para quienes, digamos, son creyentes, creo que es la utilización de figuras que nada tuvieron que ver en esa discusión que tiene que ver con la ciencia y con la evidencia. Pero adicionalmente, Susana, este proceso de 20 años que tú has descrito muy bien, tiene una consecuencia, que es que el Perú era el único país del mundo que no tenía normada la entrega gratis de la píldora del día siguiente en toda la región, entiendo. Bueno, sí, fíjate, hace algunas semanas Honduras, que tenía justamente la negativa de distribuir anticoncepción oral de emergencia, que era uno de los últimos reductos que quedaba en el mundo para su distribución y acceso, el Perú pasaba al riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad teníamos anticoncepción oral de emergencia por una medida cautelar, así de precaria era nuestra política pública. Y eso era lo que impedía muchas veces programar compras, hacer que el Ministerio de Salud tenga una política mucho más asertiva de la que tiene respecto a la atención de las víctimas de violencia, pero ojo, la anticoncepción oral de emergencia también sirve para todas las mujeres que han tenido una relación sexual no protegida y que quieren responsablemente evitar un embarazo. Ahora, adicionalmente, hay elementos llamativos que tienen que ver con el hecho de que, a pesar de que la medida cautelar estaba vigente y que se permitía la distribución de la píldora del día siguiente, por estadísticas que ha revelado el día de hoy Marcos y Fuentes, el año pasado se entregaron, me parece que 15.000 píldoras del día siguiente en todo nuestro país, pero lo llamativo es que el número de violaciones en nuestro país es muy superior a esas 15.000 píldoras que se entregaron. Efectivamente, ese es el problema de una política debilitada por este accionar terrible de esos grupos que han ido presionando, porque ojo, la actuación de quienes se oponen en la anticoncepción oral de emergencia muchas veces también llegan a los espacios de poder. Y en este caso también tuvimos 2 magistrados en el Tribunal Constitucional que han mantenido un voto cerrado en contra bajo argumentos absolutamente religiosos y no atender a la
a la ciencia, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos todavía serios problemas. Es una política que ahora requiere exigir el compromiso del Ministerio de Salud, pues como tú bien señalas, ninguna mujer que ha enfrentado demanda, denuncia, debería dejar de tener este insumo. Muy bien, Susana Chávez, una última pregunta. ¿Esperabas este fallo? ¿Se temía por la composición del Tribunal Constitucional que fuera adverso? En realidad, se hizo todo el trabajo y ahí es importante señalar que fue un trabajo de la comunidad científica, la comunidad médica, la comunidad internacional a través de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, es decir, el Fondo de Población. Se han movilizado un conjunto de sectores, porque eso, aunque aparezca tan mínimo, era absolutamente simbólico, porque si esto se admitía en la legislación nacional, diríamos que lo que seguía para el cuestionamiento y la desaparición ya no era tan solo de anticoncepción oral de emergencia, sino de todos los métodos anticonceptivos modernos. Y eso hubiese sido una tragedia tremenda en el país. Muy bien, Susana Chávez, directora de Pronsex, comentando este fallo del Tribunal Constitucional que ordena al Ministerio de Salud entregar gratis la píldora del día siguiente en todo el Perú. Muchas gracias por tu participación en Al Bueno.